Aquello no debió de haber sucedido nunca, es imposible evitarlo ahora, y menos, intentar activar sentimientos revanchistas, cuando el propio dolor de los afectados, les deja anestesiados, y con una rara sensación de impotencia, y culpabilidad, vergüenza, humillación, que les fuerza a olvidar, y no querer recordar. Los partícipes directos, si queda alguno vivo, debe de andar rondando los 100 años, y los hijos, como todos los hijos, están orgullosos de sus padres. Por cosas de esas les dieron medallas, y condecoraciones, y he podido comprobarlo como siguen convencidos, de que hicieron lo que tenían que hacer, lo mejor para la patria, la mayoría hasta los nietos siguen convencidos, y si alguno cambia de ideas, no hay problemas en los partidos políticos, de izquierdas, no se pide antecedentes históricos. Al igual que los hijos de los que fusilaron, están orgullosos de sus padres, y les tienen respeto y admiración, y no les culpan del hambre que pasaron, al faltar el cabeza de familia, y no llevar el sustento a la prole, y todo porque militaba en el sindicato, o en cualquier partido de izquierdas. Es que es mala suerte, no había sindicatos de derechas, en la mina, no había convento ni monjas. Y la iglesia llevaba un mes abierta, no había dado tiempo a formar a las juventudes, en el nacionalcatolicismo. En el año 1935 había 35.000 presos políticos, partidos políticos y sindicatos de izquierdas, desarticulados, alcaldes de ayuntamientos de izquierdas, suspendidos y encarcelados por la huelga de octubre. Y en estas andamos, cuando nos plantamos con unas nuevas elecciones, en febrero de 1936. Y cosas de la vida, va el pueblo soberano. Vota y ganan las izquierdas, somos lo que no hay, no aprendemos, en Alemania ganaban los nazis, y en Italia, y aquí el Frente Popular. Republicanos, socialistas y marxistas, Iván Manuel Azaña y vuelta a empezar. Amnistía para los presos políticos, de poco les serviría, estaban todos fichados, más de estatutos, restablecen el de Cataluña, y aprueban el vasco y el gallego, otra vez con la reforma agraria, y no da tiempo para más, pero se veía por dónde íbamos, otra vez con la educación, la iglesia, y la reforma laboral. Pues nada, lo del 18 de julio de 1936, ya lo sabemos, y Francisco Franco Bahamonde, que este sí que había aprendido con los moros y los mineros, y que tenía ya los huevos pelados, de tanto matar insurrecto, montado a caballo, creo que hasta perdió uno, y sabía además, que de la cárcel se sale, más pronto que tarde, no hay más que leerse los libros de historia, sabía lo que había que hacer. Consejos de guerra sumarísimos, y fusilamiento al canto, de forma masiva y en fosas comunes, por eso de ahorrar medio y espacio, y si era al revés, pues tampoco pasa nada, no había que documentar mucho, había que ejemplarizar. No nos equivoquemos, y creamos eso de que la gente era muy mala, y denunciaban unos a otros por inquina y rencillas, y por eso los falangistas los mataban. Nada de eso, las directrices eran muy claras, prueba de ello lo que pasó con los 35.000 presos políticos, que fueron amnistiados por el gobierno republicano, que fueron pasto de la represión, con sus familias y luego todos los de izquierdas, que hubiesen ocupado cargos, en los pueblos que fueron ocupando, nada más, la historia es así, nos guste o no. Y para continuar, nos puso de nuevo un Borbón. Don Juan Carlos I, que aquí está el tío matando elefantes, y lo que le echen, y se ha jubilado por motivos sexuales. Con la decisión de Franco y las Cortes, se zanja una cuestión política pendiente y candente. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Los principios fundamentales del movimiento y demás leyes fundamentales del reino como sucesor del jefe del Estado a título de rey. El presidente de las Cortes tomó juramento al futuro sucesor. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí. Juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
El príncipe Juan Carlos dice en su discurso: Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Franco cierra la ceremonia con palabras de agradecimiento a las Cortes y al príncipe Juan Carlos. Ha pasado mucho tiempo, y Franco murió de muerte natural, sobrevenida con la edad, y llegó una democracia. Una nueva constitución, muy light. La administración de justicia, sigue como en la dictadura, con sus legajos. No hay ordenadores como en Hacienda, años y años, dando vueltas a los juicios, de un tribunal a otro, luego el Supremo, y el Constitucional, para unos blanco, para otros negro, y para otros prescriben, y aquí están todos los que estuvieron en la dictadura, hay continuismo, hicimos una transición ejemplar. Que no se tocó nada de lo que había. Que no se hizo nada. En todos lados hubo barbaridades, en Alemania por los nazis, en Italia, pero los pueblos democráticos, condenaron esos crímenes, juicio de Nuremberg contra el fascismo. Pero porque perdieron la guerra. Pero aquí ganaron, y se perpetuaron hasta ayer, ¿y cómo vamos a condenar? Mejor amnistíamos, pero leches, resulta que choca contra el derecho internacional, de La Haya y la Convención de Naciones Unidas. Los crímenes de lesa humanidad, no prescriben y no se pueden amnistiar. Pues no queda otra, que esperar, porque ¿cómo vas a condenar al abuelo, o el padre o el suegro, del ministro de Justicia, pongamos por caso, por crímenes de guerra? No queda bonito. En la mina de la Zarza, en este periodo, en que tenemos esta real democracia, en todas las elecciones generales, y municipales, siempre ha sido mayoría el voto de izquierda, y no tengo constancia, de que se haya realizado ningún acto oficial, en recuerdo de aquellos que murieron durante la dictadura, que fueron muchos, y todos rojos. Creo que merecen que les recordemos, aunque su sacrificio fuese tan involuntario, como inútil. Dicho este extenso preámbulo, paso a relatar lo que he podido averiguar, de los sucesos que ocurrieron en la mina de la Zarza, durante la represión franquista. Desde el día 18 de julio, fecha del glorioso alzamiento nacional, hasta el 21 de agosto, que entraron las tropas, no hubo ningún incidente, ni detenidos por implicación en el alzamiento, la mina siguió trabajando, día a día con los relevos habituales, no hay justificación posible, para que en el período de los 6 meses siguientes, se asesinaran a 74 personas, y que todavía hoy no sepamos qué pasó y quiénes fueron. Intentaremos ponerles nombre, a todos estos paisanos, y aclarar a todos las nebulosas, que tenemos de recuerdos contados. La propia legislación andaluza, ha permitido posponer la consulta de ciertos documentos, afortunadamente desde 1985 el Estado lo limitó a 50 años, por tanto todos los nombres y apellidos, de personas y hechos documentados, forman parte de la historia, y la ley pasado medio siglo, permite convertirlos en objeto de estudio. Es legal publicar nombres y apellidos reales, no se daña la memoria de persona alguna, con esto, pues han pasado a formar parte de la historia reciente, pero historia, y hasta ahora en las publicaciones, se utilizaban nombres ficticios, por respeto a los fallecidos, o por expreso deseo de sus familiares, de que sigan formando parte de su exclusivo recuerdo, y en otros, porque se necesitaba la autorización expresa de familiares directos para poder hacerlo, o porque el miedo y el temor se grava, y perdura. Esto queda amparado por ley. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, BOE de 29 de junio de 1985. Existen tremendas dificultades, en la documentación de nombres y hechos, ocurridos durante el período de la Guerra Civil.
Las primeras referencias localizadas, de fusilamientos de personas de la Zarza son: Rafael Delgado Núñez, de 33 años, muerto el 19 de agosto de 1936, y Manuel Rodríguez Borrero, de 43 años, muerto el 21 de agosto de 1936. Estos debieron suceder en Valverde del Camino, o Calañas, tomada por las fuerzas sublevadas el 31 de julio. El primer fusilado en la Zarza fue Domingo Aparicio Sánchez, de 30 años de edad, el sábado día 22 de agosto de 1936, contra la pared de la escuela, frente a la iglesia, detenido por recoger la radio del cuartel de la Guardia Civil, y negarse a facilitar los nombres de los miembros del comité, obligaron a la gente que iba de paso a la plaza de Abastos a detenerse y que presenciaran el fusilamiento, según un testigo presencial obligado. Formaron un pelotón, lo colocaron contra la pared de la escuela, y un falangista fue a vendarle los ojos, a lo que se negó. Le dijeron que se volviera cara a la pared, a lo que respondió: dejaros de tonterías y acabad ya, esas cosas se quedan para los cobardes, como ustedes. A los hombres nos gusta ver la muerte de cara. El día 30 de agosto de 1936, domingo, fusilaron a Juan Pérez López, de 45 años, acusado de ser de UGT, al hijo de unos 16 o 17 años, le dieron una brutal paliza, que lo dejó en cama, para que dijera quiénes eran los compañeros de su padre. Lo visitó el médico acompañado de uno de Falange, que le dijo: ponte bueno pronto, para darte otra paliza, tú hablas o te matamos a golpes. Según datos recogidos de las memorias de un fugado, contado verbalmente, a fecha del día 3 de septiembre de 1936, se habían llevado a cabo 18 ejecuciones, como represalia en la Zarza, y entre esta fecha y el miércoles 9 de septiembre, 8 más. Magdalena Pinto, el marido y una sobrina, por tener un sobrino fugado en el Pinar, y llevarle comida, el mismo día, y todos ellos tras una farsa de juicio sumarísimo, acusados de auxilio a la rebelión. A un matrimonio que vivía camino del Perrunal, la huerta del tío Chicharro, y un hijo que cojeaba de una parálisis que le dio de pequeño, acusados de comunistas: Concepción González Romero la Chicharra y su hijo Lorenzo. La madre, con los dientes, consiguió romper las ataduras del hijo, en el viaje en el camión desde la iglesia, que estaba constituida en sala de detenciones, y se celebraban juicios sumarísimos, en consejos de guerra. Desde se enviaban al cementerio a fusilar, a la altura del barranco del Perrunal. Poco antes de llegar al cementerio, saltó el chaval del camión. Cuando se dieron cuenta, pararon el camión, y lo tirotearon de lejos, dieron una batida, pero aunque encontraron restos de sangre, consiguió escapar. En los años 80 o 90, este hombre, que creo residía en Francia, estuvo en la Zarza, poniendo unas flores a la tumba anónima de su madre. Su hermano Benito García González, fue uno de los que permaneció en las cuevas de los Pinos, y acabaron entregándose, por mediación de don Abraham. También entre esas fechas, fusilaron a dos hermanas que vivían en un cortijo, detrás de los Cerrejones. Pudieran ser las hermanas Morocas, acusadas de ayudar a los Guidos. Una dejó una niña pequeñita, que estuvo recogida en la cocina que se montó en el casino. En septiembre circulaban estas octavillas. El día 15 de septiembre, según datos de uno de los que se presentó ese día y que afortunadamente ha podido contarlo. Eran 9 los que hacían con él, que se entregaban, según datos de Falange. 12 hombres y 5 mujeres, los que había detenidos en la iglesia cuando a él lo llevaron allí. Consecuencia de esto se presentaron numerosos huidos, o que estaban ocultos en diferentes sitios, que pasaban a ser detenidos, y los llevaban al cuartel de la Falange, que habían emplazado al final de la plaza de Abastos. De allí eran trasladados a la iglesia, donde eran interrogados, y permanecían presos atados, hasta para comer, que lo debían hacer de rodillas, con las manos atadas a la espalda, y el plato en el asiento de los bancos de la iglesia, donde les ponían un caldo, escaso de grasa, y con algunos garbanzos. El detenido, presenció como en la iglesia, abofetearon y golpearon. ¿A pudiera ser Luis el de Pedro Ángel?
el que les dijo soy más hombre que tú, fascista asqueroso, matadme de una puñetera vez, y así descanso, y dejo de ver vuestras caras. Fue fusilado el 19 de septiembre de 1936, dejando mujer y 2 hijos varones, el mayor de 14 años. En estas fechas de mediados de septiembre, se incorporaron a Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, algunos de la oficina, un vigilante de la mina, y un maestro, alguno como este además de jefe de la oficina, llegó a jefe local de la Falange, a otro que recuerdo yo, haberlo visto con la camisa azul, con el cangrejo, el yugo y las flechas, entre otros, es a Frasquito Castilla. El maestro se llamaba Don Domingo, casado con la matrona. El que relató estos hechos, y cuyo padre murió en un accidente en la mina, 6 años antes de estallar la guerra, debió ser en 1930, también relata, que en los primeros días fusilaron al padre de su novia, por llevar comida a un hijo que estaba fugado en el Pinar, dentro de las 18 primeras ejecuciones, llevadas a cabo antes del día 3 de septiembre, a su madre, fue también una de las que raparon, y purgaron con aceite de ricino, y pasearon los falangistas, por el pueblo, cagándose patas abajo, mientras las llamaban guarrás, putas cagonas, y otras lindezas, por tener al hijo huido, y decir que no sabía dónde estaba. Podría ser Juan Pérez López, que ya hemos citado, si en lugar de un hijo, lo que tenía fuese una hija, de 45 años, fusilado el 30 de agosto de 1936. Y el otro podría ser entonces, Rafael Sánchez Capilla, que figura de los primeros, en la lista que me ha facilitado, un superviviente de aquella época. De los que se entregaron, algunos fueron fusilados como Fernández Molina Antonio, el Cávila, de 26 años, el 17 de septiembre de 1936. También cuentan, que un día, que fueron a fusilar uno solo, un tal José el Cojo, acusado de quemar los santos, no se molestaron ni en comprobarlo, porque el pobre hombre, había estado trabajando ese día, no se llevaron el camión, sino que cogieron al que tenía el coche de alquiler decomisado, iban de escolta uno que llaman el teniente, y 4 falangistas más. Como se movía después de fusilado, el teniente le dio la pistola al taxista, y le obligó a que lo rematara. Este hombre a la semana, se suicidó, colgándose de una viga, del techo de su casa. De estas fechas, están documentados las ejecuciones de Félix López Valle, de 54 años, el 8 de septiembre de 1936. Patricio Morales Muñoz, de 56 años, el 14 de septiembre de 1936. José Roland Guzmán de 35 años, el 27 de septiembre de 1936. Miguel Peña Rodríguez, de 35 años, 6 de octubre de 1936. Alfonso Domínguez Catalán, de 36 años, el 23 de octubre de 1936. Podrían estar comprendidos en estas fechas, los nombres facilitados por el citado superviviente, que lógicamente no recuerda fechas. Matrimonio de Ana y Nicolás, y sus hijos Pedro y Manuel. Francisco Sánchez el Larga, y sus hijos Pepe, Blas y Francisco. Baltasar Santos Michinina. Ramón Fernández Reyes. Benito Nogaledo Arenas. Manuel Vélez, su madre y su hermano. León Miranda Salgado. Francisco Serrano Benito. Luego vienen los sucesos, ya conocidos por la mayoría, de cómo por mediación del cura párroco, don Abraham Pérez Herrero, convenció a los refugiados, en las cuevas de la vieja mina de manganeso del Pinar del Alcornocoso, para que se entregaran, diciéndoles que él había pactado con el jefe militar, que serían juzgados, pero no fusilados, ya que no había habido derramamiento de sangre. Cuando falleció, no figura en su currículum, el haber estado en nuestro pueblo. Según datos de memorias verbales, son 32 los que fusilaron, y enterraron en la fosa común. Estoy tratando de encontrar documentación, de este juicio sumarísimo, pero me temo que sea uno de los que se haya hecho desaparecer todo rastro. Con la iglesia hemos topado.
En algunas jornadas internacionales, sobre periodismo y represión, celebradas en la Universidad de La Laguna, encontré referencias al diario Odiel, portavoz del movimiento, desde que comenzó, y a la noticia de la entrega de fugados, en La Zarza, y como el citado diario, como otros, ya está digitalizado. Hete aquí la noticia. Este teniente, Antonio Morillo Rodríguez, es el que participó en los hechos de la Pañoleta, provocando la explosión de la dinamita, junto con su comandante, el héroe de la Pañoleta, comandante Aro Lumbreras, al frente de las tropas leales a la República, enviado a combatir la insurrección de Queipo de Llanos y apoyar a la columna minera, que acudía desde Río Tinto, que iba a apoyar a las fuerzas leales a la República, que se pensaban quedaban en Sevilla, y a el comandante Aro, y sus tropas. Lo que hizo, fue pasarse al bando de los sublevados, y preparar la encerrona, a los mineros en la Pañoleta, donde murieron 25 mineros, y fueron hechos prisioneros 71, 3 fallecieron de las heridas, los 68 prisioneros restantes, fueron encarcelados y tras una farsa judicial, de consejo de guerra, se dictaron 67 sentencias de muerte, y una de prisión para un menor de edad, fueron fusilados a las 12 horas del 31 de agosto, para dar ejemplo, en los barrios que habían puesto algo de resistencia, al glorioso alzamiento nacional, en Ciudad Jardín, Muralla de la Macarena y Pajes del Corro en Triana, a don Gregorio de Aro Lumbreras, tras nombrarlo gobernador civil de Huelva, y comandante militar de esta plaza, Salvador de Huelva y Sevilla, impidiendo la entrada de los camiones blindados, cargados de dinamita, le fue impuesta la medalla al mérito militar, por el general Queipo de Llanos, el día 30 de agosto de 1936, fue gobernador militar y civil de Huelva, hasta el mes de febrero de 1937, que fue destituido. Por cumplir con exceso, su elevada misión al frente del gobierno de Huelva, en la represión, estimándose de 3 a 4 mil las personas asesinadas, en toda la provincia, de las que solo un tercio serían inscritas en los registros civiles, según datos del historiador Francisco Espinosa Maestre. En los datos del consulado portugués, se llevaban fusiladas a finales de agosto de 1936, unas 2.500 personas. Pero debieron de ser otros los excesos, que molestaran a los nuevos dirigentes, total nadie les iba a reclamar, por 3 o 4 mil muertos, más o menos, después de ser glosado por los insignes poetas locales, con versos que da gusto leer, y todavía se puede hacer ya que fueron publicados, por el diario Odiel, nos encontramos con unas que le dedicó un poeta de ascendencia minera, de las minas cobraban corrales. Casto Pino, entre otras cosas, decía esto. Y yo en nombre de Huelva, que os venera, que en vos se escuda, y que de vos se ufana, os llamo Redentor, de Huelva entera sostén y amparo, de su fe cristiana y el ángel tutelar, de su bandera. Estos son solo 5 estrofas, de los poemas que le dedicaba Casto Pino. Bueno, pues a este ángel redentor, y héroe de la Pañoleta, ascendió a teniente coronel, y puede que a los infiernos, en León a las 7 de la tarde, del mes de febrero de 1941, de 5 tiros que le pegó un guardia civil subordinado, suyo en las escaleras de entrada a la comandancia don Miguel Jiménez Talavera, natural de Infantes Ciudad Real. No sabemos por qué, ya que fue abatido, al refugiarse en el colegio de los agustinos, por otros compañeros suyos también guardias civiles. Con estos precedentes, el sujeto indicado no nos extraña, que hiciera desaparecer a todos los entregados, por el mismo procedimiento sumarísimo, u otro más abreviado, a todos nos lo han contado. Hasta 3 descargas, de fusilería se oyeron sonar, y luego los tiros más espaciados de gracia, regresaron cantando, en los camiones todos los falangistas, pero no podemos poner los nombres. El sábado 20 de febrero, para celebrar tan magno evento, organizaron un baile en el casino, al que debían de asistir hijas, hermanas, madres y esposas, de los fusilados, ataviadas con prendas de vistosos colores, que dispusieran en sus roperos, obligadas a bailar, para diversión de los verdugos. 5 mujeres que se negaron, fueron fusiladas. Puede que estas sean alguna de ellas.
Soledad la de Sotiel. Isabel la Cortegana. La madre de Manuel Vélez, y su hermano también. Después de esto, ocurrió el episodio conocido por el que fueron 5 los fusilados, al atardecer y se marcharon y con las prisas, pues se hacía de noche, uno de 25 años Juan el Calañés, quedó con vida, al no ser rematado y con un tiro en un costado, que no interesó órganos vitales, consiguió taponarlo y salvó la vida. Durante la noche, consiguió recorrer los más de 2 kilómetros, que separan el cementerio de la Corta, y reptando, consiguió introducirse en una galería de los pisos superiores, tuvo suerte de que un topógrafo, con 2 operarios fueran a realizar unas medidas, y escucharan sus delirios de fiebre, que al escuchar las voces decía: no, no que me matan, le dijeron que harían lo posible, para ver si lo podían salvar, pero que tenían que decirlo, además que allí con la fiebre que tenía, de la infección poco iba a durar, hizo las gestiones con la dirección de la compañía, y en este caso el jefe inglés, hizo la gestión humanitaria con la jefatura de Falange y la Guardia Civil, para trasladarlo al hospital de la mina, y que consideraran el fusilamiento frustrado, como ejecución cumplida, dado que tampoco había muchas expectativas, de que se recuperara. Mientras, revisaron los papeles de su causa. El delito que le llevó a Paredón, fue la sospecha de su implicación, en algún movimiento subversivo, debido a 2 salidas, que había realizado a pueblos limítrofes, en los 2 días anteriores, a la entrada de las fuerzas militares en La Zarza, se supo que fueron para visitar a su novia, y a un hermano enfermo, coartadas que no fueron admitidas. Los compañeros de viaje pudieron ser Manuel Rodríguez el Diente, Alonso Morón, Antonio Aldón, Juan el Rubio el Alpargatero. Y con posterioridad, y más espaciado Soquín el Portugués. Antonio Acuyo López, tengo copia íntegra de todo el expediente, Luis Culimpín. José Capela. Juan Bernabé Mateos. José Molina, Molona, González. Algunos han sido contrastadas las fechas. En el libro La Guerra Civil en Huelva. Del historiador Francisco Espinosa Maestre. Este mismo historiador, cita algunos fusilados en 1936, que no he podido relacionar. Ponce Rufo Alonso. Pozas Remigio. Pozas Santiago. En La Zarza, había una cruz de los caídos, al lado de la iglesia, que todos de pequeños hemos visto cómo la engalanaban, con una enorme corona de laurel, construida para perpetuar la memoria de los caídos, de nuestra gloriosa cruzada, pero no tenía ningún nombre inscrito, allí no murió nadie, a manos de las hordas rojas, de hecho a muchos de los que habían sido incorporados a filas, por sus reemplazos y estando en el bando nacional, se les siguió juzgando en consejos de guerra, ya no sumarísimos sino, por lotes, caso de Antonio Acuyo López, de 25 años, soldado del Batallón de Zapadores Minadores número 2, Compañía de Trabajadores. Acusado de rebelión militar, fue condenado a muerte, en consejo de guerra celebrado en Sevilla, el 14 de diciembre de 1937, y fusilado a las 3 de la mañana, del 31 de enero de 1938, en las tapias del cementerio de San Fernando de Sevilla, donde permanecía encarcelado, pendiente de la celebración del juicio, conjunto con 2 penados de San Silvestre, y otro de Puebla de Cazalla, que fueron condenados a penas de prisión. Se le acusó de participar en el desarme de la Guardia Civil en La Zarza, de la quema de imágenes, de la voladura del puente de la Cuesta de los Cortaeros, robo de dinamita del polvorín de la mina, haber pertenecido a las Juventudes Obreras, y formar parte del comité antifascista, encargado de sostener la rebeldía marxista. Nada de esto quedó documentado, y probado en el juicio, en el que citaban de testigos a personas de orden, en este caso fueron el practicante Miguel Castrillo Lozano, casado gaditano y con domicilio en calle Victoria número 11, 12 la del Cura y 13 la Farmacia, y Juan Páez Muñoz, casado de 45 años y domicilio en calle Centro número 2. Después de muchos considerandos, viene el fallo. Y le cabe el glorioso honor, de que fue notificado al generalísimo Franco, y fue expresamente su excelencia el jefe del Estado, el que dicta se ejecute la sentencia, que le notifican previamente a las 2 de la mañana, y 1 hora después lo fusilan.
Debían de tener mucho trabajo acumulado, a pesar de la celeridad con que actuaban, para tener que hacer horas extras y nocturnas. Se adjunta también, los escuetos párrafos que presentó la defensa, también un militar, en este caso que se limitó a recoger lo que decían los acusados en su defensa, no aportando nada, ni por asomo cuestionar nada, al colega de la acusación, que no tenía necesidad de probar nada, y pidiendo la cadena perpetua, el grado inmediatamente menor, de lo solicitado por la acusación. Ángel Hidalgo Martínez, de 37 años, se ahorraron el juicio, en las diligencias de otro, encontrado, que le pegó un tiro en la barriga, el falangista que lo custodiaba, en la cárcel de Calañas, donde fue llevado, seguramente le adivinó, las intenciones de escaparse, el martes 9 de marzo de 1937. Martín Rodríguez Quintero, de 41 años, el 17 de agosto de 1937 por haber sido concejal, en las dos elecciones municipales anteriores. El 19 de agosto de 1937. Aldón Alicostes Luis, de 44 años. El 20 de agosto de 1937. Jiménez Reyes Andrés, de 47 años. El 17 de septiembre de 1937. Fernández Molina Antonio, de 26 años. Es curioso, y ha llamado la atención de algunos forasteros, que en ocasiones han acudido a algún entierro, por ser conocido de los familiares, me lo han comentado, los hombres no entraban en la iglesia, solo los familiares que tenían que introducir el féretro, el resto en multitud permanece fuera. No les he explicado todo esto, pero parece claro de dónde viene la aversión a la iglesia, y aún a día de hoy perduran. Puesto que se convirtió en sala donde se retenía a los detenidos, y tras una farsa de juicio sumarísimo, se enviaban al paredón del cementerio a fusilar. Yo, como vecino habitual de Curas, conocí a don Abraham, era muy pequeño, 3 o 4 años, y el recuerdo que tengo de una mole inmensa vestida de negro, es de temor. Él, aunque fue trasladado a Sevilla, en los años 40, siguió visitando la Zarza, quiero entender que tenía alguna persona muy querida por personas de su entorno, y dicho por él, fue engañado, se prestó a mediar poniendo como condición que se respetaría la vida de todos los que se entregasen, puesto que era evidente, que ninguno había cometido delitos de sangre. Afortunadamente ningún miembro de las fuerzas del Movimiento Nacional, ha muerto o ha sufrido heridas por arma de fuego, ni por arma blanca, ni existe constancia de que los refugiados, hayan cometido tropelía alguna, en los alrededores. Y que le dijo al teniente estas palabras: usted y yo sabemos, que no han cometido delitos de sangre, por lo tanto no manchemos las nuestras, con la de ellos. Fueron llevados a la iglesia, allí pasaron la noche, sentados en los bancos y tumbados en el suelo, no recibieron ni una ración de comida, y con el alba se oyó: todo el mundo arriba, a los camiones. Y de allí partieron para el cementerio. Se oían comentarios. No es posible, irán a darle un susto, pero si les han garantizado la vida. Los bajaron atados, y a culatazos fueron llevados, al borde de una fosa común. Pelotón a formar, apunten fuego, fuego, fuego. 3 descargas de fusilería llegaron a oírse, y después, los tiros de gracia espaciados, y allí en el fondo de la fosa, cubiertos de cal viva, quedaron los cuerpos de 32 hombres, que durante más de 4 meses, esperaron en vano que el ejército republicano acudiese a liberarlos. Al día siguiente, en la cocina, a la hora de comer, el teniente espetó a don Abraham: ¿qué, no hay ganas de comer, cura? A lo que éste respondió: no, es que miro mis manos, y las veo manchadas de sangre, no puedo olvidar que con mi colaboración, han ido más de 30 hombres al matadero. A lo que respondió el teniente: pues láveselas, hombre, láveselas, que también se las lavó Pilatos. Y así fue, y así sucedió, y solo trato de poner nombres, porque no merecen ser anónimos, ni olvidados.